Hola, ¿qué tal? Débora aquí con ustedes. Espero que estén todos muy bien. Fíjense que normalmente yo les traigo, bueno, en mi canal normalmente posteo covers de canciones que a mí me gustan, ya sea en el bajo, en la guitarra. Pero en esta ocasión, quiero compartir con ustedes esta serie de, bueno, hoy me voy a enfocar a uno solo, a un solo post, a una sola publicación que me encontré en Facebook. Ustedes la están viendo en pantalla. Y para mí el objetivo de analizar esto es de que la verdad no estoy tan de acuerdo con las cosas que se están compartiendo en línea, ¿no? Por varias razones. Antes de empezar, antes de analizar, etcétera, me gustaría decirles que este post, esta publicación, si ustedes la encuentran, sí tiene un autor, sí tiene alguien que sí es una persona quien está subiendo estos posts. De hecho, muchos de los posts que después voy a comentar, decidí traérmelos para acá porque creo que es útil, creo que es importante desglosar qué es cuál es la información que se está esparciendo, que se le está dando a los músicos, porque yo no podría estar más en desacuerdo con muchas de las cosas que plantean estos posts, estas publicaciones. Y lo que sí debo decir es de que, pues bueno, siempre voy a mantener en anónimo los perfiles, los nombres. No es mi intención, vamos a hablar de esto y vamos todos a ir a denunciar esta página o a esta persona que está posteando estas cosas y que le bajen su perfil o que lo ataquen. No, 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 para nada. O sea, yo lo único que quiero es analizar estas cosas con un poquito de lógica, y ver si es algo que realmente nos sirva, que realmente nos nutra como músicos y como bajistas. En específico, esta persona se enfoca al bajo, ¿no? Yo también, pues bueno, ya tengo más de 20 años tocando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver ustedes en pantalla, fíjense, aquí dice, ¿dónde metimos la pata? O sea, de entrada ya echándonos la culpa, ¿no? Y si se fijan, ¿quién está en medio, no? El bajista, ¿no? El bajista tiene la culpa de todo, ¿no? Ya desde ahí para mí, híjole, o sea, ¿no? Todos nos equivocamos independientemente del instrumento, ¿no? Pero bueno, ahora otra cosa, fíjense, pero desde que yo les digo, ¿dónde metimos la pata? Entonces, la imagen es muy clara, ¿no? Ahora, 100% inteligencia artificial, ¿no? Que yo estoy muy peleado con la inteligencia artificial, ya les diré por qué, pero yo pienso, a menos de que ustedes me digan lo contrario, que la inteligencia artificial está siendo como un virus que nos quiere acabar a los músicos, a los dibujantes, ilustradores, etcétera. Diseñadores gráficos, yo soy diseñador gráfico, ¿no? Ahora ya todos son diseñadores gráficos, ¿no? Se meten a la inteligencia artificial y les hacen todo, ¿no? Entonces yo desde ahí digo, ok, entiendo. O sea, no eres diseñador, tampoco eres artista, fotógrafo. Está bien, ok. En un momento vamos a regresar a la IA, porque cuando hablé con esta persona, esa es otra cosa de este intercambio que les voy a compartir. Primeramente quise exponer o quise poner de ejemplo a mí mismo, porque yo sí le contesté a esta persona, ella también me contestó y vamos a analizar lo que me dijo, ¿no? Entonces, primero que nada, eso, les digo, se me hace muy fatalista, se me hace echarle la culpa. El bajo es de lo peor, ¿no? Si algo pasa en una canción, es culpa del bajista, ¿no? Y si se fijan, ¿qué hace esta persona de aquí? Esta de acá. El público. O sea, todos viéndolo como diciendo, eres de lo peor, tú echaste a perder la música, ¿no? Tú bajista echaste a perder la música. Y digo, no, o sea, no podía estar más en desacuerdo. Yo he estado en grupos donde, debo aclarar, en el rock y en el metal, siento que ahí es más fácil que se le pueda echar la culpa a cualquiera de los instrumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tocando todos juntos lo mismo. En otros géneros, quizás como el jazz, como el blues, funk, donde ya no hay una guitarra eléctrica que sea tan escandalosa y que esté tocando la misma línea de bajo o el mismo riff, creo que sí es más visible. Cuando nada más es puro batería y bajo, el famoso drum and bass, y esa es la base que sostiene, sí, pero ahora es en algunos casos, no es siempre, ¿no? Y aún así, dentro de eso, de ese tipo de géneros, si el tecladista va más rápido, el guitarrista, no sé,
también echan a perder las cosas, ¿no? Entonces, para mí es bien tonto quererle echar la culpa nada más a un instrumento cuando todos somos parte del equipo, todos somos parte de una unidad, ¿no? Todos estamos construyendo algo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más dice, ¿no? Primero, esa fue mi primera reacción, ¿no? Entonces lo veo, digo, ok, ¿no? Está bien. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, el bajista no corrió. Mm, ¿Qué quiere decir con correr? Supongo que quiere decir el bajista está haciendo demasiado, está haciendo cosas que no se le están pidiendo, va muy apresurado, con mucha prisa, y todos los demás vamos a la velocidad que tenemos que estar. Quiero suponer que eso dice. Luego vamos a analizar los puntos. Dice, él sostiene el tiempo. Él sostiene el tiempo. Si yo lo tengo así en las manos, yo como bajista, y si yo, es lo que acabo de decir, yo me equivoco tantito, ya todos a la basura. Eso también es una estupidez. O sea, perdón, pero discúlpeme, a lo mejor en este video me van a escuchar a lo mejor más grosero. No voy a llegar a decir groserías. Creo que estúpido no es una grosería tan fuerte. Pero eso sí se me hace bien tonto. Yo en todos los grupos que he tocado, diferentes géneros, de repente el guitarrista empieza a tocar un poquito más rápido y todos volteamos así de, oye, se recupera como si nada. Lo mismo, la batería, o a lo mejor toca unos fills, unos remates de más y todos volteamos, porque todos, o sea, ¿no? Pero ya, se recupera y sigue, ¿no? Entonces, eso del tiempo, yo creo que todos, para mí, si me preguntan, si vas a estar tocando una canción de 4, 5, 6 músicos, todos tienen que tener, o como dice aquí, sostener el tiempo. Todos tenemos que tocar, porque si no es un desastre, ¿no? Bueno, este es el primer punto, ¿no? Segundo dice, él mantiene el groove, ¿no? Y fíjense que yo en sus posteos constantemente vi que decía groove, y yo pregunto, ¿qué es el groove? De hecho, aquí no lo voy a abarcar, pero sí voy a hacer un video aparte, porque creo que más útil que decir esto, de decir de que está mal o que aquello, o señalar, es, bueno, enséñame, ¿no? Tú dices que el bajista sostiene el tiempo, enséñame cómo sostengo, cómo hago para sostener el tiempo. O dices que mantiene el groove, ¿qué es el groove? Enséñame qué es el groove. Primero defíneme eso, la terminología, eso para mí sería más útil, ¿no? Pero bueno, ¿no? Aparte dice, él no se equivoca, algo así. Creo que este acento no va, para empezar, ¿no? Él no se equivoca. Somos humanos, todos nos equivocamos. Yo he visto, la otra vez estaba viendo un video, dos, uno de Paul Gilbert y uno de Kiko Loureiro, donde sale un detrás de cámaras de sus videos instruccionales. Y están tocando y se equivocan otra vez. Y hasta se ríen. No puede ser, espérame, 5 minutos. Entonces, todos nos equivocamos, todos somos humanos. Lo importante yo creo que de que te equivoques es, yo en mis videos siempre me equivoco, ¿no? Pero en el mismo video ustedes vean mis videos, yo no me paro. Yo creo que lo peor que puedes hacer al equivocarte es que te detengas, ¿no? Lo mejor es, me equivoqué, pero compongo, rectifico el error y continúo, ¿no? O sea, no te puedes parar, o sea, estás enfrente de gente, pasa, sí pasa, yo he visto muchos grupos que pasa un error, dos, y se paran, ¿no? Se enojan, bueno, cada quien, ¿no? Pero yo creo que si estás frente a un público, el público se merece que continúes y que acabes tu canción. Si te paras, yo creo que no sería lo mejor. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte donde les digo que yo le comenté algo, que yo le dije algo a esta persona, ¿no? Entonces, y les digo, no voy a decir su nombre, no se trata de quemarlo, ni de atacarlo, ni nada. Nada más quiero yo analizar las cosas que dice y cómo muchas de ellas, pues yo simplemente no estoy de acuerdo con esta persona. Y creo que no son cosas que a los músicos en general, digo, aquí en este caso nos enfocamos al bajo, creo que son cosas que realmente, a mi gusto, lejos de que, de que te sirvan, pues la verdad dejan mucho que desear, ¿no? Para mí, digo, y con todo respeto. Bueno, antes de avanzar, porque les digo, la finalidad también que yo quiero que veamos es enfocarnos a lo que yo le comenté y todo lo que él me contestó, etcétera, ¿no?
porque es la parte que me gustaría, se me hace lo justo, o sea, si voy a hablar de alguien, pues también mostrar mi interacción con esta persona y qué fue lo que nos dijimos, ¿no? Entonces, pero antes de eso, esta imagen que acabamos de ver venía acompañada de este texto. Entonces, fíjense, vamos a analizarlo punto a punto, vamos a ver qué es lo que esta persona quiero pensar, y ya después en su respuesta me confirmó que sí, que todo esto es lo que él piensa. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo esta persona. Dice, mensaje claro. O sea, fíjense, claro, más. O sea, más claro que el agua no se puede, ¿no? Dice, en una banda el tiempo no se discute. En una banda. Pues yo creo que en una canción, en una composición. O sea, si vas a tocar tú una canción, si tú llegas a un grupo que ya está hecho, esta es la canción, pues sí, no vas a llegar a decirles, no me gusta tu composición, vamos a hacerla más rápida, más lenta. Te van a decir, no, pues esta es mi canción, ¿no? Y tienen todo el derecho. Ahora, va a haber casos en los que tú, con tus amigos, con otros músicos, se van a sentar y van a diseñar o van a componer una canción y ustedes van a decidir desde un principio en qué tiempo quieren que esté esa canción, ¿no? Bueno, entonces el tiempo no se discute, se cumple. Bueno, en los casos como les acabo de decir, claro, o sea, si tú llegas a un proyecto o bien si tú eres músico de estudio y te contratan, te dicen ya está compuesta la canción, va a ir en un compás 4/4/4, pues ni hablar, ¿no? Y solo son 3 notas las que quiero que toques, ni hablar. Porque si tú no haces eso, si tú dices, me vale, yo voy a tocar como yo quiera, ¿sabes qué te van a decir? Y apenas ayer estaba viendo un video de Abraham Laboriel, estaba hablando justo de eso. Dice, ¿sabes qué te van a decir? Te van a dar las de estas. Muchas gracias, pero quedas despedido. Así de fácil, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más dice. Dice, cuando el pulso empieza a moverse, todos voltean a ver al baterista. Cuando el pulso, todos voltean a ver al baterista. Quiero suponer que cuando el baterista empieza a tocar más rápido, más lento, pero eso es lo que acabo de decir hace rato, eso pasa con cualquier instrumento. Esto de que todos voltean a ver, sí, cuando todos voltean es porque alguien está haciendo algo mal, ¿no? O más rápido, más lento, o una nota que no es, no sé. Cuando algo suena mal, todos volteamos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Porque justamente somos músicos, tenemos oído, ¿no? Bueno, pero hay una verdad incómoda que pocos dicen en voz alta. Dice, el groove, otra vez volvemos a lo que les decía, ¿qué es el groove? Pero bueno, yo ya sé qué es. En breve, el groove tiene que ver, voy a hacer un video al respecto, ¿no? Pero así para no entrar a detalles, en este contexto prácticamente el groove tiene que ver con el ritmo, ¿no? Y es una relación como muy directa entre la batería y el bajo, ¿no? Entonces dice, el groove no siempre vive donde todos miran, ¿ok? Quiero pensar que como que está diciendo que a lo mejor tú como bajista y baterista, los dos pueden tener una base sólida, pero quizás no es lo que más resalte. Sí, hay canciones que están hechas para eso, ¿no? O sea, bueno, dice, el bajo no tiene maquillaje, no hay dónde esconderse. Em, lo mismo que les digo, eso para mí aplica para cualquier instrumento, ¿no? Y algo que no me gusta de este tipo de post, y que después van a ver que le comenté a la persona, es que algo que a mí me molesta mucho en las redes sociales es ser tan autoritaria, como decir, esto está mal, tú estás mal. Yo no, porque yo soy, wow, soy más grande que Dios o no sé, ¿no? Entonces, ese tono, importa, en la comunicación importa mucho el tono, las palabras, los significados, los símbolos. Entonces, para mí este tipo de vocabulario no me gusta. Se me hace como muy autoritario, como muy, solo yo sé lo que es la verdad y tú no sabes. Y tienes que obedecer y tienes que estar 100% de acuerdo conmigo. Y la verdad yo diría, no. Dice aquí, no hay dónde esconderse. Pues ningún instrumento tiene dónde esconderse si se equivoca. Ninguno. De eso se trata la música. Habrá canciones en las que el bajo resalte más, sea incluso la estrella de la canción. Habrá canciones en las que hay que quedarte atrás, y en las que va a lucir el saxofón, va a lucir la guitarra, el teclado o la voz, en la que a lo mejor todos los instrumentos se sacrifican, pero la voz es la estrella.
¿De qué depende? Pues del compositor. Yo puedo componer una canción, yo como bajista, donde diga, yo voy a lucir y los demás instrumentos van a ser de acompañamiento y está totalmente bien, ¿no? Pero depende, ¿no? Bueno, ahora dice, cada entrada habla, cada silencio pesa, cada nota mal sostenida se siente. Pues sí, en la música todo es importante. Si no fuera importante, por ejemplo, yo vi una... he visto un par de entrevistas con varios directores, pero si no me acuerdo de quién les estoy hablando, es de David Lynch. En paz descanse, uno de mis cineastas más favoritos de toda la vida. Alguna vez le preguntaron, ¿en sus películas hay algunas escenas que son de relleno? Y dijo él, no. Dijo, cada escena, cada encuadre tiene un motivo y es esencial para la película. Tiene que estar ahí. No es relleno. En mis películas no hay relleno. Entonces, sí, esto que él está diciendo para mí aplica para cualquier tipo de música y para cualquier músico. Nada está de relleno. Si está algo diseñado de tal manera, compuesto de tal manera, pues hay que respetar la composición, ¿no? Porque justamente todas esas notas, silencios, etcétera, están ahí por un motivo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dice. Dice, un crash puede tapar errores. Sí, se refiere a la batería. Pues no sé, dependiendo. O sea, lo mismo pues yo podría decir de una guitarra eléctrica. Si estamos tocando con un guitarrista eléctrica, con un guitarrista eléctrico, perdón, y está tocando con mucha distorsión, pues en primera a lo mejor casi ni nos vamos a escuchar, ¿no? Ahí está el famoso caso de Jason Newsted, que también podría hacer un video después de eso, de cómo prácticamente el bajo está inaudible, ¿no? Casi no se escucha, ¿no? Entonces, pues sí, ahora, pues, repito lo que diga, o sea, regreso al punto de hace rato. ¿Te equivocas? ¿Es el fin del mundo? No, corriges y sigues, porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, ¿no? Dice, un fill puede distraer, es lo que acabo de decir. Un fill quiere decir como un redoble, un bajo no perdona. Fíjense, el bajo no perdona, ¿eh? Eh, no sé, les digo que este tipo de cosas se me hacen, como demasiado fatalistas, ¿no? Bueno, ok. Si la base se afloja, todo lo demás cae. Mm, pues vamos a suponer que la base está sólida, ¿no? Tenemos arreglos de teclado, de saxofón, trompeta y guitarra. Entonces, si todos estos instrumentos que les digo no hacen su parte, y tú, la base como tú bajiste, digamos, en teoría, porque el bajo, yo lo considero un bajo principalmente de acompañamiento, de armonía, pero también tiene cualidades melódicas, ¿no? Puede ser un instrumento líder. Entonces, pues a lo mejor no se cae, pero se va a escuchar mal y la gente va a decir, ¿qué está pasando, no? Se me viene un ejemplo a la mente. Hubo un tiempo que Luis Miguel, pues estuvo con problemas de alcoholismo, ¿no? ¿Qué problema tenían los músicos? O sea, yo he visto los videos, yo digo, los músicos no tienen un solo problema, ¿eh? O sea, si esas canciones o ese show se caía a pedazos, era por él, porque se le olvidaron las letras, porque estaba borracho, porque jajaja, y la gente no son músicos para darse cuenta, pero cuando es ya tan evidente, así seas tú, Luis Miguel, seas la estrella del show, hay videos ahí donde la gente, pues ya saben, groserías, aventando cosas, y están en todo su derecho, o sea, pero les digo, esto de que nada más nosotros los bajistas somos los que tenemos la culpa de todo, es de lo más absurdo que he escuchado. Si a esas vamos, podremos decir que toda la culpa es del guitarrista, toda la culpa es del baterista, toda la culpa es del saxofonista, del tecladista, y así nos vamos. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Dice, y muchas veces el que mantiene el suelo firme termina pareciendo el problema. Mm, o sea que si mis compañeros se están equivocando, yo como bajista, y yo continúo, el problema soy yo. No, yo creo que en un grupo, como en la vida misma, ya todos somos adultos, todos tenemos responsabilidades y tenemos roles que cumplir. O sea, en las bandas lo mismo. O sea, si yo voy a llegar a una banda,
y me dicen quiero que toques estas canciones, si son originales, son covers, pues tengo que llegar y tengo que haber ensayado, tengo que haber sabido las canciones y tengo que tocar las canciones, ¿no? Pero bueno, eso no lo entendí. Spoiler, no lo es. Pues no, obvio que no. Eso no es el problema, ¿no? El bajista no anda corriendo detrás del tiempo. Pues no. La idea de la música es siempre tocar en el tiempo que está la canción, ¿no? En el tiempo que está el beat de la batería, no sé, ¿no? Y aún así se pueden hacer cosas que son muy interesantes, que es como son los polirritmos, como es la síncopa, o en inglés el syncopation. Y ahí no necesariamente estás tocando en tiempo, puedes tocar pero eso es porque así tú lo decides, ¿no? Entonces dice, el bajista no define, no está detrás del tiempo, el bajista lo define, lo ancla, lo cuida. Les voy a ser sinceros, yo cuando toco una canción, eh, por ejemplo un cover, pues yo no pienso estas cosas, les soy sinceros. Yo escucho y digo, wow, qué interesante está esta línea de bajo. Y dependiendo, o sea, si alguien me va a pagar para tocar esas canciones y quiere que las toque así nada más, como están escritas, pues trato de respetarlas lo más que se puede, ¿no? Dentro de mi parte, de mi línea de bajo que a mí me toca tocar, valga la redundancia, bueno, que tengo que tocar, pues sí, yo trato de ser lo más cuidadoso, de respetar los tiempos, silencios, acentos, etcétera, de la canción que estoy tocando, ¿no? Ahora, si llega un proyecto y me dicen, ¿sabes qué, Debor? Aviéntate, échale todo, tú métele, no pasa nada. Ah, pues bueno, me están dando la oportunidad, ¿no? Pero hasta yo mismo me ha pasado cuando improviso que hay cosas que digo, esta vez me salió bien la improvisación, esta vez como que se oyó mal, ¿no? Fuera de lugar. Entonces, bueno, ok, eso es lo que él dice ahí, pero vamos a seguir. Dice, si tu pulso es firme, quédate ahí. Pues sí, ¿no? En teoría, ¿no? No empujes, no persigas, sé referencia. O sea, fíjate, acá te dice todo lo que no debes de ser y acá todo lo que sí debes de ser, según él, ¿no? La verdadera madurez musical llega cuando entiendes esto. Ay, vamos a ver la madurez musical. Dice, tu función no es brillar solo. Ahí sí estoy de acuerdo. Dentro de todo, creo que un poquito de luz al final del túnel sí hubo en este post, debo de decir. Es sostener a todos cuando otra vez vamos a lo mismo, ¿no? O sea, íbamos bien con lo de la madurez musical, porque, miren, todos fuimos jóvenes, todos queremos resaltar, ¿no? Sobre todo cuando estamos jóvenes, cuando empezamos a tocar. Vemos a nuestros ídolos hacer todo lo que hacen, recibir aplausos, ¡wow! ¿No? No nos hagamos, nosotros queremos algo así. Entonces cuando empezamos a slapear, a tapping, no sé, algo que llame la atención, y vemos que la gente responde, pues claro, a cualquiera dice, wow, ¿no? La gente se prendió, a la gente le gustó lo que hice, me está reconociendo, ¿no? Pero esto tiene que ver también con lo que estaba mencionando yo hace rato. O sea, para mí madurez musical es saber a dónde estás, saber dónde estás. Me invitan a un proyecto, ya están las canciones escritas, compuestas, me dicen, te vamos a pagar, pero queremos que toques nada más las canciones. Sabemos que tienes una habilidad monstruosa, pero no queremos nada de eso. Estas canciones llevan 4 o 5 notas, bueno, líneas de bajo sencillas, queremos que lo respetes. Entonces, realmente ser maduro sería llegar y decir, entiendo cuál es mi rol, entiendo cuáles son mis limitaciones y lo acepto porque es un trabajo, ¿no? Y todo trabajo es válido, tiene mucha, pues la verdad yo diría que es una bendición, ¿no? Cualquier trabajo, pero sin en cambio, si yo llego y hago lo que se me pega la gana, empiezo a meter y acá, no, pero es que mira, se oye mejor, sí, pero yo no te pagué para eso, ¿no? Ahora, en ese contexto, en el contexto de que estoy con mis amigos, de que estamos construyendo, de que les digo, miren, quiero hacer esto, de que, wow, me encantó, sí, vamos a meterlo, pero es muy distinto, ¿no? O bien, por ejemplo, yo veo muchos muchachos, pues les digo, yo ya estoy en mis años 40, ¿no? Cuando he visto a grupos que tocan en bares, en bars, y están tocando una canción como Paranoid, ¿no? De Black Sabbath.
¿No? En teoría esa es la canción. Pero luego los veo tocar. Entonces, todas esas notas adicionales, como que yo digo, mira, está bien, es por lo que les acabo de decir. Estás joven, quieres resaltar, quieres atención, quieres demostrarle al mundo que sabes tocar, que puedes tocar. Pero también yo luego digo, justamente ya cuando uno pasa X, yo si ahorita fuera así, incluso aunque no me pagaran, si la canción está así, la respeto y de vez en cuando me tomo la libertad de improvisar porque pues bueno, soy un ser humano también, ¿no? Y uno siente la música y de repente dice, pues tomo la libertad de hacer esto, aquello, ¿no? Pero regresas a tu base, ¿no? Y continúas, ¿no? Pero bueno, ahora dice, para bajistas que ya saben que el groove, no sé qué, miren, ahí se me cortó. El chiste es de que ya por ahí ya iba terminando el post, ¿no? Entonces, esto fue el texto que acompañaba a la imagen que les acaba de poner, ¿no? Entonces ahora sí vamos a entrar a la parte que les comentaba, donde yo ya le comento a esta persona, empezamos a interactuar. Es una interacción corta, pero me gustaría mostrarles de que, pues bueno, si yo estoy exhibiendo lo que alguien pone, sus ideas, por lo menos mostrar que yo hablé con esta persona, ¿no? Y ver qué fue lo que me dijo, ¿no? Entonces, primero, antes de eso, vamos a ver lo que yo le puse. Entonces, fíjense lo que yo le pongo. Le pongo, a ver, dilo otra vez, pero sin ChatGPT. Ahora, estos se acuerdan que al principio del video les comenté algo de la inteligencia artificial. Es que para mí, yo creo que hoy en día la inteligencia artificial en general es algo con lo que veo los beneficios. ¿A quién no le gustaría ser ilustrador, hablar idiomas, no sé, por arte de magia, ¿no? Yo creo que a todos, ¿no? Pero para mí en la música es muy delicado el uso de la inteligencia artificial, porque y apenas vi un músico que dijo que los músicos que no se adapten, que no empiecen a estudiar y a implementar la inteligencia artificial a su música, van a quedar obsoletos, van a quedar en el olvido. Y yo me quedé, no puedo estar más en desacuerdo con alguien así. Para mí, ninguna inteligencia artificial, ningún robot, ninguna máquina va a venir a sustituir el talento humano. Nadie. Entonces, fíjense, mi comentario única y exclusivamente fue, ni siquiera me metí al contenido. Ahorita yo lo analicé y todo porque también es el objetivo de estos videos. Quiero yo, si algo se les va a quedar o se les pudiera quedar, que sea algo positivo, ¿no? Entonces, para mí estos posts no son tan positivos. Como ven, yo en el que acaba de pasar critiqué casi todo el contenido, ¿no? No estoy muy de acuerdo. Entonces, fíjense, mi comentario única y exclusivamente fue como diciendo, a ver, vuélvelo a decir, vuélveme a hacer tu mismo planteamiento, pero tú, no la inteligencia artificial, no una máquina, tú, que salga de hasta con errores, de gramática, de puntuación, de lo que quieras, pero tú, que sea tuyo, que venga de ti, ¿no? Ningún momento, fíjense, me meto ni en su persona, ni no estoy ni le estoy diciendo quién eres tú para venir a decirnos, con qué credenciales, demuestra, nada, no me estoy metiendo ni en su persona, ni nada, ¿no? Fue mi crítica, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que me contestó. Entonces, fíjense, ahí está la respuesta. Ahora, lo primero, yo soy diseñador gráfico, entonces soy muy visual. Entonces, lo primero que veo es que se fijan que yo solo le puse una línea y él me aventó todo un pergamino, ¿no? Entonces yo también ya después le contesté con un pergamino. Ahora, como les decía, se ve aquí, le puse con blur, ¿no? A su foto de perfil. Digo, si ustedes, y lo van a identificar, esos posts andan rondando, como se diga, andan por ahí, por el Facebook, en varios grupos, ¿no? Entonces, si lo encuentran, bueno, ya será que ustedes lo encuentren y que identifiquen de quién les estoy hablando. Pero bueno, vamos a ver lo que él me dice. Dice, Oscar, dejé mi nombre, tampoco mi intención es y si ustedes, bueno, ya me encuentran ahí en el Face, si es para algo positivo, sí los podría aceptar, pero si no, pues la verdad mi Face es nada más como para mis amigos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que me dice. Dice, eso cualquier músico con mínimo conciencia musical lo sabe. Ahora bien,
Me gusta el debate. Sí, a mí también me encanta el debate. A mí también. Musical con respeto. Pues, ¿ustedes creen que yo le falté al respeto? Bueno, sí, fui un poco, mi tono es un poco sarcástico, a lo mejor burlón, pero yo creo que no le dije una sola grosería, ¿no? Pero bueno, no es bueno juzgar sin conocer. Juzgar sin conocer. ¿Ustedes creen que yo lo juzgué? Bueno, otra vez. Por eso quiero hacer un grupo donde poder debatir solo bajistas. Mm, Perfecto, ¿no? Así aprendemos todos. No me gusta hablar de mí, pero chat, para hablar de música, supongo que ChatGPT, para hablar de música sí lo utilizo para mayor facilidad. Para eso es la tecnología. Mm, Fíjense, voy a detenerme. Sí, yo sé que la tecnología está al alcance de todos y eso, pero les digo, yo estoy muy, pues sí, yo me considero un enemigo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi canal, en este canal, todo lo hago yo. O sea, desde mis videos yo los edito, las vistas en miniatura yo las diseño. Yo soy diseñador, lo diseño todo en Photoshop. Este, entonces, no le digo a la tecnología artificial, ¿me haces la thumbnail o la vista en miniatura para mis videos? Jamás. ¿Me haces la descripción de mi video? No, o sea, una cosa, lo único que ocupo ChatGPT, en este caso ChatGPT, es para, cuando hago mi descripción, primero la redacto yo, nada más le digo, ¿me revisas mi texto? Entonces me lo revisa, muchas veces me cambia las palabras y yo lo único que agarro de ahí es todo lo de la puntuación, porque soy malísimo para la puntuación, ¿no? Pero si hay cosas que yo quiero dejar, las borro y las dejo, digo, esto es lo que yo quería decir. Porque muchas veces ChatGPT como que quiere hacer las cosas como a mi gusto como que demasiado profesional, demasiado apropiado. Y digo, no es el tono que yo busco, ¿no? Sé que se le puede dar más información a la plataforma, pero tampoco es algo que me interese, ¿no? Entonces, bueno, ¿a ti te funciona la tecnología? Ok, perfecto, úsala, ¿no? Pero fíjense, ya me dijo que con respeto, que juzgar, cuando yo ni lo juzgué, ni le falté el respeto. Ahora ya me está él, ahora sí ya está metiéndose a lo que yo le dije, ¿no? Que es lo de la inteligencia artificial. Dice que la usa para facilidad. Perfecto. Ahora, fíjense lo que dice. Todo lo que habla el post, la publicación, me imagino, lo estudiado. Quiero pensar que dijo lo he estudiado. Bueno, él ha estudiado. Y por más de 40 años en los escenarios. Esta parte fue la que sí se me hizo totalmente fuera de lugar. Como les dije hace rato, yo en ningún momento le estaba diciendo a esta persona, ¿y tú quién eres? ¿De qué privilegios gozas para tú venir a educarnos, a decirnos qué hacer y qué no hacer? Yo no le dije nada de eso. Entonces, esto en específico se me hizo de una persona arrogante, ¿no? Ahí casi me quiso decir, yo sé más que tú, ¿no? Y la verdad, a mí no me interesa si él sabe más que yo o no. Simplemente, pues bueno, subes algo a las redes, pues también debes estar consciente que la gente te va a contestar. Y ya después, que ya que haga más videos acerca de otros posts que ha hecho y que los comentemos, se van a dar cuenta, yo he visto los comentarios como mucha gente le dice, es una estupidez lo que acabas de decir. Vi por ahí alguien de Argentina, después ya, cuando lleguemos a ese post, que le dijo, dices puras pelotudeces. Para nosotros aquí en México serían como puras estupideces, ¿no? O con otras palabras más fuertes, ¿no? Y me quedé, pues es que hay unas cosas que de verdad, discúlpame, pero ¿cómo quieres que te ayude, no? O sea, pero bueno, luego vamos a seguir, dice. Mi post es para compartir un poco de mi experiencia. Sí, y se te agradece, claro. Hablar de música. Estamos aquí y hablar de música. Estamos aquí, tus conocimientos son aceptadas en mi página, pero siempre de música. Ah, ok, entonces quiero suponer que él me estaba diciendo, no me critiques mi uso de la tecnología. Si me vas a criticar algo, critícame de música. Bueno, es lo que he hecho en este video, ¿no? Si alguien le menciona, lo encuentra y dice, mira, alguien está hablando de ti, y me quiere debatir o así, con gusto lo platicamos, ¿no? Pero les digo, yo en ningún momento lo he atacado a esta persona,
Todo lo contrario, sí, vi sus posts, vi cómo toca, es un extraordinario bajista, pero yo creo que eso no te da el derecho ni de a ti ni a nadie de decirnos qué hacer y qué no hacer, ¿no? Bueno, ahora sí yo le contesté, vamos a ver qué le contesto. Entonces, esta es mi respuesta. No lo dudo y te felicito por tu trayectoria. Em, pero el texto se ve claramente hecho por inteligencia artificial, copy-paste. Entonces, fíjese, yo desde entrada le estoy diciendo, qué bueno que tú tengas una trayectoria genial, que tengas 500 años tocando, que sepas 10,000 veces más que yo, pero la verdad no iba por ahí. Yo en ningún momento puse en duda si era una persona que sabía o no sabía, ¿no? Bueno, le pongo, se agradecería algo con un toque más humano. Es de lo que les estoy diciendo. Dímelo tú. No quiero que me lo diga la máquina, dímelo tú. Esto que me acabas de exponer, dímelo tú con tus palabras. Y le pongo, no busco ofender. Pues no, si se fijan, yo en ningún momento busqué ofenderlo. Y le pongo, aparte, algo que detesto de este tipo de posts es que suenan a regaño. Sí, totalmente, muchos de sus posts suenan a regaño. Como que alguien, imagínense que tenemos un profesor, llegamos a aprender bajo, o lo que sea que estén estudiando, y que todo el tiempo nos esté regañando, no sabes hacer esto, no sabes hacer aquello, esto no se hace, aquello no se hace, y así, a mí se me hace muy autoritario, muy negativo, ¿no? Entonces, y fíjense, esto es chistoso como bajistas. A ver si encuentro el video, lo pongo y lo platicamos juntos, lo vemos. Pero encontré un video de un bajista que dice, no hagas esto. Pam, pam, pam. O sea, le estaba haciendo muy fuerte, ¿no? El ataque. Dice, no, hazlo así, suavecito, ¿no? Y entonces le pone un tache y una palomita. Veo los comentarios, no saben, 80-90% de los comentarios le decían, yo toco como se me dé la gana. Y me quedé, tienes toda la razón. Toda la razón. O sea, si hubiera una sola manera de tocar, todos tocaríamos igual. Yo cuando veo tocar a un Abraham Laboriel, todas las técnicas percusivas que tiene, veo a un Victor Wooten, veo a un Marcus Miller, veo a un Jeff Berlin, veo a un Billy Sheehan, veo, etcétera. Primero me fui por el slap. Vamos a enfocarnos a puros de slap. A Marcus Miller, a Victor Wooten, a Abraham Laboriel. Si yo veo la técnica que tienen los tres de slapping, es muy distinta. Muy distinta. Ahora, ¿quién es mejor? Pues yo diría que pues bueno, eso ya es a gusto personal. Yo diría que todos son muy buenos. Y todos tienen algo en común. Todos tienen su manera de tocar, su propio estilo, su versión. Y eso es algo que no saben, puede pasar tiempo y a lo mejor nunca lo vamos a conseguir. Y hay gente que lo tiene, que dice, yo no toco con los demás, pero toco como yo mismo, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, eso de regañar, de esto no, esto sí, eso es algo que a mí me molesta mucho. Yo creo que una cosa es compartirte un tip y decir, yo hago esto, si a ti te sirve, te funciona, adelante, si no, tú experimenta y llega a tus conclusiones, ¿no? Creo que es lo más enriquecedor. Luego le pongo, como diciendo, deberías saber esto y aquello, cada quien aprende a su ritmo. Hay que, sí, hasta aquí, sí. Todos somos diferentes. Habrá quien aprenda más rápido, quien le tome más tiempo, quien empiece a resaltar en una técnica más que en otra. Ahora, ¿quién está bien, quién está mal? Yo diría que nadie está bien ni nadie está mal. Todos aprendemos a nuestro tiempo y es súper válido, ¿no? Esto no, eso es otra cosa. La música yo creo que no es una competencia, ¿no? La única competencia yo creo que es contigo mismo. Es autosuperación, ¿no? Decir, yo tenía este plan, este nivel, y llegué a ese nivel, ahora me fui al que sigue, y así voy subiendo, y qué bueno, es algo muy satisfactorio, ¿no? Pero es de cada quien, ¿no? Y le pongo, hay quien cree en la teoría, hay quien no. Sí, totalmente. Hay infinidad de músicos de todos los que nos gustan que en su vida supieron lo que era teoría, supieron lo que era leer una partitura, lo que era un acorde, lo que era una escala, inversiones, no sé. Hay gente que nunca supo eso y sin en cambio hicieron gran música, ¿no? Se me viene a la mente alguien como Phil Collins, como Jimi Hendrix, gente que no sabía teoría. Ahora, ¿eso les impidió hacer buena música? En absoluto, en absoluto. Entonces le pongo aquí. Te pongo de ejemplo dos grandes, Jeff Berlin, Victor Wooten. Son totalmente opuestos en cuanto a sus ideas y, bueno, método de aprendizaje, etc.
Eh, dice, ¿y quién tiene le pongo yo, ¿y quién tiene la razón? Le digo yo en lo personal, fíjate, esa es otra cosa, yo, a mí no me gustan las generalizaciones, por eso siempre me gusta decir para mí o yo en lo personal, ¿no? Entonces yo me inclino por la teoría de Jeff Berlin. Jeff Berlin es muy académico. Quien conozca a Jeff Berlin, su manera de enseñar, de pensar, él cree mucho en lo académico, en leer las partituras y en que encontramos o pensemos en notas, ¿no? Hay quien no cree en eso. Victor Wooten se va, él dice, pero es inevitable, y lo pongo yo, pero es inevitable la técnica y práctica es la otra visión que tiene Victor Wooten. Victor Wooten cree más en el groove, en el ritmo, y yo he visto videos de él que dice no hay notas equivocadas, erróneas. No sé, eso se me hace un poco raro, esa manera de pensar de él, pero siento que si lo ponemos de una manera más simple, sí, Victor Wooten se va más por la práctica que por la teoría. Ahora, no quiere decir que no sepa de teoría, claro que sabe, claro que sabe. Yo, bueno, leer partituras no sé, nunca lo he visto. A Berlín sí, constantemente pone videos en los que claramente tiene su partitura, está leyendo. Pero les digo, ¿quién tiene la razón? Pues no sé. O sea, hay gente que dice, yo me inclino por Berlín. Hay gente, no, yo me inclino por Wooten. Hay quien dice, para mí, a mí si me preguntan, yo diría que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero bueno, este era el video que les quería compartir. Voy a compartirles otros. Les digo, el objetivo no es quemar a esta persona, es ver qué es lo que están diciendo allá en las redes, qué es la información que ustedes también están siguiendo, a la que le dan like, le ponen me encanta. Y también cuando sea, y en mi caso, de manera muy personal, mi objetivo de hacer esto, pues, es que juntos veamos que hay cosas que la gente comparte que son absurdas, en algunos puntos hasta estúpidas, irrelevantes, y que si el objetivo de ellos es realmente que seamos buenos bajistas, buenos músicos, yo creo que ese objetivo, con ese tipo de post, no lo están cumpliendo. Yo les diría otra cosa. A diferencia de esta persona que tiene ya 40 años de experiencia, a mí me ha servido más ver a todos los bajistas que yo admiro. Muchos son americanos. Bonnie Brunel es francés. Abraham Laboriel, mexicano. Se me hace más enriquecedor escucharlos a ellos. Yo si algo les puedo decir, cuando los escucho a ellos hablar, jamás los escucho con este tono de regaño. De esto no hagas, esto no, y estás mal, y no sabes, y tú no entiendes, y tienes. Jamás, todo lo contrario, te dicen, haz esto, échale ganas, o estudia, o dedícale, o diviértete, siente la música, no sé, mil cosas. Entonces, por eso es que yo quise hacer esto, porque se me hace bien interesante lo que está diciendo la gente. Y pues también me da una oportunidad para hablar con ustedes, para tomar un pequeño break de subir únicamente videos de covers y pues a hablar de otros temas. Me encanta a mí hablar, me encanta debatir. Si ustedes también me comentan, me dicen no estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo con la persona que posteó esto, adelante. Creo que tampoco yo no les voy a decir no le crean a esta persona. Yo les doy mi manera de ver las cosas, mi lógica. Si ustedes no están de acuerdo, están más de acuerdo con lo que postea esta persona, adelante. Eso también es algo en lo que ustedes crean, lo que a ustedes les sirvan. Si los va a hacer mejores músicos, por mí, suscríbanse a la página de esta persona, síganlo y hagan caso a todo lo que dice. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablar el día de hoy con ustedes. Voy a seguir porque guardé varios de estas publicaciones. Entonces, después las vamos a ir desglosando y espero que al menos si algo les puedo contribuir es analizar esas cosas y ver y ofrecerles a lo mejor una respuesta a algo que sí les pudiera servir, ¿no? Un contraste entre lo que se dice y lo que a lo mejor yo pienso. Bueno, es todo por ahora. Un saludo a todos. Somos poquitos, pero les agradezco mucho a todos, si se han tomado un tiempo de ver mis videos, de darle like, lo que sea. Yo lo agradezco mucho. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.